Capítulo 5, versículo 18, es un verso muy conocido y nos habla acerca de no embriagarnos con vino, sino embriagarnos de otra cosa. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Versículo 18 de Efesios 5 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El verdadero secreto de una vida que agrada a Dios, de una vida que puede mantenerse en esa limpieza de un espiritual y en una vida que se mantiene obediente a Dios, es el secreto, el verdadero secreto, es sin lugar a dudas la llenura del Espíritu Santo. Amén. No es un cliché, no es una muletilla enseñar y decir que la iglesia necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ha sido una predicación que desde el comienzo de la iglesia hasta el día de hoy, la iglesia que predica según el fundamento apostólico deberá regirse por eso, por enseñar, predicar de la importancia, de la necesidad del fluir del Espíritu Santo en la vida del creyente, y que es consecuente a una vida que está devotamente entregada al Señor y que ha sido salva por el Señor Jesucristo. Amén. Bautismo del Espíritu Santo no es para algunos, sino que es para todos, ya como lo enseña la Escritura, para todos los sedientos, para los hijos de Dios, ¿verdad? Para los que buscan, ¿verdad? Eso dice la Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os enviará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dijo el Señor Jesús que el que pide, recibe el Espíritu Santo. Así es que seguiremos enseñando, seguiremos predicando de la importancia, hermanos, que la iglesia se meta en el recibir más y más del Señor. Dios nos da a lo largo de la vida cristiana experiencias, y a veces nos da unas experiencias como la que acaba de mencionar la hermana, por ejemplo, experiencias que aquellos que estamos metidos en la presencia de Dios y en el meditar de la palabra continuamente podemos disfrutarlas. Seguramente ella no es la única que ha tenido esa experiencia aquí, varios la hemos tenido, y esto ha sido el resultado no de quien nosotros somos, sino de experiencias que Dios le quiere dar a sus hijos en el camino, en el avance cristiano. A lo mejor no se vuelva a repetir esa experiencia en la vida, pero otras, sin lugar a duda, se irán repitiendo, ya que Dios no deja de sorprendernos cuando habla del toque de su Espíritu Santo. Amén. El ser lleno del Espíritu, que dice el apóstol Pablo, es muy importante, porque a diferencia de lo que algunos piensan, de que simplemente es con el tener alguna experiencia en alguna vez y ya ese es el fin o el clímax de la vida cristiana, la Escritura lo dice y nosotros hemos experimentado que Dios nos tiene a nosotros de crecimiento en crecimiento, de triunfo en triunfo, de éxito en éxito. Y lo mismo también hablando de la llenura del Espíritu en la vida del creyente. Es un proceso, es una vida llena de experiencias en la presencia de Dios. Así es que no debe uno conformarse con aquello que sintió en el ayer, hace años o quizás décadas, sino estar interesado en qué es lo que Dios puede darme el día de hoy. Amén.
El enfoque del creyente debe ser el siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Pablo dice que no deja de orar después de que ha escuchado de la obra que había pasado en estos creyentes. Dice versículo 9: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Llenos del conocimiento de su voluntad. Y lo otro es en Efesios capítulo 3 versículo 18. Dice la escritura: que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Digamos gloria al Señor. Las dos cosas que el creyente debe estar interesado continuamente es de ser lleno del conocimiento de, primero, la voluntad de Dios, y segundo, ser lleno de la plenitud de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Conocer la voluntad y ser lleno de su presencia. Amén. Por eso nos reunimos constantemente. Por eso dejamos cosas pendientes en la casa. Por eso rechazamos oportunidades que quizás otros que no están en el camino dirían: ¿cómo ha desaprovechado usted esta oportunidad de hacer más dinero? Un día entre semana hay que aprovechar, hay que trabajar fuerte, y usted ha decidido: no, hay algo más importante que el dinero, hay algo más importante que el estatus social, y es el estar nosotros hoy reunidos aquí para recibir de parte del Señor lo que solamente se puede conseguir en su presencia: la llenura de su voluntad, el conocimiento de su voluntad, y lo otro es la llenura de la plenitud de Dios en la vida. No debe haber otra razón que lo motive a usted a buscar del Señor. Dios da y Dios quita. Él es el Señor de todas las cosas. Y si le pedimos al Señor que Él nos bendiga económicamente, que nos ayude en nuestras debilidades, que nos sane nuestras enfermedades, pero al fin del día, si el Señor no da nada de eso, hermanos, el cristiano debe continuar siempre fiel al Señor, porque Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Así es que lo motiva a usted a venir a un culto de oración no debe ser su petición, aunque es importante que la traiga y que la exponga y que hablemos con el Señor y le pidamos si Él en su voluntad tiene el hacer ese milagro. Pero si no lo hace, algo que definitivamente el Señor sí quiere hacer en nuestras vidas hoy es el de revelarnos su voluntad, porque el Señor no nos ha puesto a nosotros aquí en la iglesia, aquí en la vida, sin una brújula, sin un oriente, sin saber hacia dónde dirigirnos, sin una luz en el camino, sino que tenemos su presencia guiándonos, así como en el desierto estuvo Israel siendo guiado por la presencia de Dios de noche y de día, la columna de fuego y en la columna de nube. Así también la iglesia en este tiempo tiene dirección de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y también su presencia paseándose en medio. Hermanos, que qué hermoso es cuando uno le canta al Señor con libertad, sin prejuicios, sin estar pensando: estoy incomodando al del lado, estoy incomodando al del frente, o el tiempo se le está pasando al pastor. Sin pensar en nada, sino solamente en agradar al Señor con mi canción y con unas palabras que salgan de lo profundo del corazón, del alma, que puedan resonar en los mismos cielos, que lleguen hasta el trono de Dios y en su presencia, que mi canción lo mueva a Él, para Él, en su espíritu moverse en mi corazón. Hermano, no hay nada más agradable que eso. Qué bendición tenemos nosotros en este día. No puede haber nada más que rija tu decisión de venir a este lugar, por encima de aprender más de su voluntad y ser saciado de parte de Dios. Sí, hermanos, si de esta noche salimos nosotros
tocados por Dios, esta reunión fue un éxito. Recibimos lo mejor que pudimos haber recibido. Así salgamos igual sin dinero, así salgamos igual enfermos, así salgamos igual con el problema, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Él hará algo, pero salir de aquí siendo tocados, porque cuando el Espíritu de Dios toca al creyente, ya no somos los mismos. Cada experiencia, lo decía la hermana, es la presencia de Dios. Cada experiencia que tenemos nos cambia, nos hace diferentes. Cada vez que el Espíritu de Dios te toque, hermano, ya no serás el mismo, has crecido un poco más. Cada vez que tú sientes la gloria de Dios en tu corazón, cada vez que tus lágrimas corren por tus mejillas por el toque del Señor, ya no sigues siendo el mismo. El Señor tiene un trato con su iglesia, y ese trato es el de estar con su pueblo y de bañarla de su presencia, de su Espíritu Santo. Y si tú eres iglesia del Señor, entonces tenlo por seguro que este Dios de promesas, que este Dios que nunca miente, que este Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ese Dios hará la obra y la perfeccionará en tu vida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Pero te hago la pregunta: ¿qué te ha movido a ti? ¿Qué tan hambriento estás tú de las cosas de Dios? ¿Qué tan hambriento estás de las cosas de Dios? De estas cosas. Conocer su voluntad y tener la plenitud de Dios en tu corazón. Ser llenos de la plenitud de Dios. El mundo distrae tremendamente. Satanás es experto en entretenimiento. Satanás es experto en hacer que la vida y sus afanes a la gente los tenga amarrados, vendados en sus ojos, siguiendo las rutinas de la vida, lo que la gente siempre hace, las rutinas. Y de eso quiere el Señor entonces despertarnos en este tiempo, para que nosotros hagamos alto en la vida y modifiquemos nosotros de nuestro comportamiento y de nuestros hábitos, para que aprendamos a descubrir qué es la prioridad de la vida. Debemos nosotros entonces venir a la presencia del Señor hambrientos, y en esta búsqueda de las cosas importantes, identificar las prioridades y tomar buenas decisiones. Si en algo falló Israel, dice la Escritura que Israel pecó, 2 errores, 2 pecados descubrió Dios en Israel. Y dice el profeta: primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Segundo, cavaron para sí cisternas rotas, inútiles, que no retienen agua, ¿no? ¿De qué sirve una cisterna si no retiene agua? Es una cisterna inútil. Israel cavó, trabajó, se esforzó para conseguir una cisterna que no le dio utilidad. Así es que Dios detiene al pueblo y por boca del profeta le recrimina que las decisiones que había tomado el pueblo de Israel respecto a lo que es prioridad en su vida habían sido erróneas. Abandonaron al dador de la vida, al dador del sustento, y por su gusto, por su deseo propio, entonces cavaron, trabajaron para conseguir de donde no había sustento para ellos. La sobriedad espiritual, porque leímos al comienzo en Efesios: no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. La sobriedad espiritual es la que lleva al tomar buenas decisiones, decisiones correctas respecto a la vida espiritual. Israel entonces falló en ese aspecto, porque habiendo gozado de la presencia de Dios, póngase a pensar, en el pueblo de Israel, un pueblo del cual nadie daba nada, que había nacido de una familia, y de esa familia creció, se multiplicó, llegó a Egipto, y después de Egipto salieron personas que no tenían conocimiento, sino únicamente de ganadería y de construcción, pero no sabían pelear, no sabían edificar ciudades, no sabían administrar ciudades, reinos. Dios les dio más adelante esa oportunidad, pero ellos salieron esclavos de una nación y la gente se burlaba de ellos. No se daba nada por Israel, pero de Israel Dios hizo, la escritura dice, una nación grande, poderosa, y que después su fama corrió, y ya al cabo del tiempo que había corrido la fama, que fue después de muchos años, que ya la gente empezó a tenerle miedo al pueblo de Israel, porque sabían que había algo especial en ellos. Israel abandona entonces al Señor, al dador de la vida, toma esa decisión. Y el profeta Isaías, en el capítulo 55, entonces recrimina al Señor acerca de esta embriaguez del pueblo, porque el borracho no puede tomar buenas decisiones. Y entonces Israel, en su embriaguez de su ego, se embriagó en sus capacidades y tomó malas decisiones, se apartó del Señor. Entonces dice Isaías 55, versículo 1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y hace esa pregunta donde reclama el Señor. Dice el verso 2: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? En otras palabras, dejen de malgastar la vida, dejen de malgastar el dinero, dejen de hacer esfuerzos inútiles. Claro, esfuerzos en cuanto a encontrar la presencia de Dios, encontrar la justificación de sus pecados, porque ellos se esforzaron, sí, en sus sacrificios, en cumplir las normativas, se esforzaron en hacer las fiestas, en cumplir con las fiestas solemnes, se esforzaron de esa forma, pero estaban malgastando la vida, porque aunque se esforzaban físicamente, no lo hacían de corazón, ya que el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Llegaron a un punto en el cual estaban tomando decisiones inacertadas, y viene el Señor y le dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? Yo te hago una pregunta en esta hora. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es aquello que tú tienes como más valioso? ¿Por qué es aquello en lo cual tú trabajas y sufres y te esfuerzas? Y te invito a que reconsideres qué es lo más importante para ti, y que dejes de tomar decisiones de pronto embriagado tú en las cosas de esta vida, y más bien nos enfoquemos en tomar decisiones sobrias respecto a la búsqueda de la presencia de Dios, hermanos. Decisiones que de verdad valen la pena. ¿Por qué gastáis el dinero? Como si el Señor nos estuviera diciendo: ¿por qué gastan su tiempo? ¿Por qué gastan su esfuerzo, su vida en cosas que no sacian? Más bien, llénense de la presencia de Dios. Hermano, las cosas de esta vida se van a quedar en esta tierra. No puede ser que un hijo de Dios se esté esforzando por conseguir cosas aquí
antes de esforzarse por conseguir cosas allá. La escritura dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen. Haceos tesoros en el cielo. Haced tesoros en el cielo. Del día de mañana no se afanen, cada día trae su propio afán, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios invita entonces a que tomemos decisiones acertadas respecto a lo más importante de la vida, lo prioritario en la vida. Y se presenta a Él entonces como esta fuente que sacia, una fuente confiable, una fuente segura, un lugar donde podemos nosotros recibir lo que en realidad necesitamos. Y lo dice a través del Salmo 65, versículo 4, dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Ustedes son bienaventurados, hermanos, porque ustedes no encontraron al Señor. A veces uno utiliza esa expresión, ¿sí? Encontramos al Señor. Ninguno de nosotros estábamos buscándolo. Cada cual se apartó por su camino, ¿verdad? Cada cual se apartó. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien, ¿qué? No hay quien busque. Así que no encontramos al Señor. El Señor nos encontró a su debido tiempo cuando Él quiso. Bienaventurados son ustedes, hermanos. Bienaventurados el que tú escogieres y atrajeres a ti. Con lazos de amor el Señor nos alcanzó, nos atrajo a su presencia, nos hizo descubrir lo hermoso que es habitar los hermanos en armonía, lo hermoso que es congregarse para recibir de parte del Señor. Bienaventurados somos. Y vea lo que dice: para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Dios nos trajo a nosotros con propósitos a su amada iglesia. Aleluya. Él no nos trajo aquí para pasar agradable, aunque se pasa agradable. Él nos trajo aquí para darnos de su presencia. Que el ser humano goce del toque de Dios es un milagro, porque el Santísimo viene a habitar con el imperfecto. Es un milagro de Dios. Por eso es que no cualquiera puede sentir la presencia de Dios, sino aquel que está en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y que la presencia de Dios descienda sobre el corazón nuestro. Hermanos, nuestros cuerpos no pueden resistir la gloria de Dios. El Señor nos da a nosotros un poquito, un bocado, un anticipo, las arras de su Espíritu Santo, para que disfrutemos nosotros y podamos nosotros experimentar lo que es el toque de Dios. Pero aquellos que hemos sentido la presencia de Dios, es el Señor diciéndonos: si puedes tú sentir esto, imagínate lo que vas a sentir cuando yo te traiga mi presencia, cuando yo te bañe con mi presencia en la gloria. Hermanos, tenemos nosotros esa bendición. Bienaventurado el que tú trajeres y atrajeres a ti, serás saciado del bien de tu casa, de tu santo templo. O sea que Dios nos trajo para saciarnos, hermanos, para llenarnos. El que se sacia es aquel que come hasta que no puede más, ¿verdad? Aquí el Señor no nos deja, como decimos, picados, con hambre. El Señor pone en su mesa, ¿verdad?
culto tras culto pone su mesa. Palabra y su Espíritu Santo. Culto tras culto, reunión tras reunión. Y el Señor sirve su mesa en su casa. Y el que aprovecha y come, el que aprovecha y toma, es saciado de la presencia de Dios. Pero nadie puede decir, yo fui y no había nada. Yo fui y no había presencia de Dios. Yo fui y no hubo derramamiento del Espíritu. Si no hubo en tu vida derramamiento del Espíritu, es porque no abriste tu boca, es porque no abriste tus manos, es porque no buscaste la presencia de Dios. Hermanos, lo que nos motiva a venir aquí tiene que ser salir renovados, salir llenos, hinchados de la gloria de Dios, hermanos, porque aquí está la presencia del Señor Jesucristo. Aquí está el poderoso. Aquí está el que llena, el que sacia de bien la boca. Aquí está el que fortalece. Aquí está el que edifica. Aquí está el que rompe cadenas. Aleluya. Aquí está Jesucristo, el bautizador del Espíritu Santo. Aquí está el Señor de la gloria. Pero hay que desear, hay que anhelar, hay que decidirse por recibir de parte de Él. No deben haber espectadores en el culto, sino adoradores. Pero ahora les dije, ¿qué significa para ti la presencia de Dios? Hermanos, es un milagro saber que aquí está con nosotros Jesucristo. ¿Qué tan desesperado estás tú por sentir el toque del Señor, su presencia, por ser saciado de su Espíritu, por recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué tan apasionado estás tú de que se derrame la presencia de Dios en tu vida y que te toque como te quiera tocar y que te haga hablar en lenguas? Porque es el plan de Dios para la iglesia, hermanos. Es que nosotros no cesaremos de predicar esta noticia tan agradable, que su Espíritu está en la iglesia. Aleluya. Esto no es una historia del ayer, no. Esto es la vida de la iglesia, la presencia de su Espíritu Santo inundando los corazones. Es el presente nuestro. Es el presente de la iglesia. Y todo el que anhela, todo el que pide, todo el que desea, el Señor le da de su Espíritu Santo. Hermano, necesitamos nosotros buscar más del Espíritu Santo. Dios ha derramado su Espíritu en abundancia. Y su Espíritu a nosotros nos da la capacidad, nos da la dirección, nos da el poder. Su Espíritu produce su fruto en nosotros, produce los dones en la iglesia. Su Espíritu nos dirige a conocer su voluntad y a hacer su voluntad. Su Espíritu nos habilita a vivir como es digno de vivir del Señor. Su Espíritu nos ayuda a nosotros a sacrificar lo que tengamos que sacrificar por servirle, por tener una vida de servicio al Señor. Sin la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, hermanos, no habría nada de esto. Andaríamos errantes en el mundo sin dirección. Andaríamos nosotros debilitados. Andaríamos nosotros viviendo una vida que no le agrada al Señor. Pero gracias al Señor que aquí está el Espíritu Santo. Así es que no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, antes bien acércate más a Dios. Te invito a que estés en pie en esta hora y a que te decidas por buscar de Él más. Aleluya. A que te decidas que no hay nada más valioso, nada más importante que buscar la presencia de Dios, conocer su voluntad y llenarse de la plenitud de Dios. Esa debe ser tu motivación de cada culto. Conocer tu voluntad, llenarme de tu plenitud. Cuando usted entre a este lugar, hermano, pídele al Señor eso. Dame a conocer tu voluntad. Dame de la plenitud de tu Espíritu.
Y dígale al Señor, yo no me quiero ir de la misma manera como entré. Dile, Señor, yo quiero conocer más de ti, de tu voluntad, y quiero salir renovado en tu espíritu. Quiero salir embriagado en tu presencia. Dile, Señor, yo no me quiero ir de un servicio, de un culto como el día de hoy. Yo no me quiero ir de la misma manera como entré. Yo no me quiero ir de este lugar seco, sino que yo me quiero ir bañado en tu presencia, y quiero irme con la llenura de tu Espíritu Santo en mi vida. Dile al Señor que de ahora en adelante, hermano, de ahora en adelante, si esta no ha sido tu premisa en la vida, de hoy en adelante, cada reunión, cada culto, cada vigilia, cada ayuno, cada campaña, cada convención, cada campamento, cada retiro, cada oportunidad que tengamos nosotros, tiene que ser para salir diferentes, para salir renovados en su presencia. Dile al Señor en esta hora que no hay nada más hermoso que su presencia. Dile, tu presencia para mí es todo. Adoremos al Señor, hermanos, en esta noche. Te adoramos, Señor Jesús. Una vez más te damos gracias, porque tú estás en tu pueblo. Gracias por este milagro de tu presencia en nosotros. Gracias porque no estamos solos, y aunque el camino se torne difícil y pesado algunas veces, pero sabemos que tu presencia nos da a nosotros esta alegría, nos da a nosotros esta felicidad. Y aunque veamos el día gris, sabemos que viene también este lucero de la mañana para alumbrarnos los corazones, alumbrarnos el camino, dirigirnos a hacer su voluntad. Hermano, apartémonos de las cosas que al Señor no le agradan. Apartémonos de las cosas que el Señor en su presencia detesta, y más bien decidámonos a buscar de Él. ¡Hey, iglesia del Señor! Decidámonos a buscar más del Señor. Decídete por llenarte del Espíritu Santo, por buscarlo a Él. Decídete por buscar del Señor. Aleluya. Oh Jesucristo, escucha por favor a tu iglesia. Te rogamos, Señor, tu dirección y la llenura de tu Espíritu. Que gocemos todos de esta bendición y de este milagro que tú tienes para nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, que cada uno de mis hermanos y hermanas, que los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los ancianos, hombres y mujeres, todos podamos recibir más de tu Espíritu, podamos ser saciados, Señor, que no descansemos, que luchemos, Señor, por dejar a un lado las cosas de esta vida, la entretención, Señor, de esta vida, y más bien enfocarnos en lo que es prioritario, lo que es importante, lo que de verdad vale la pena. Vale la pena adorar al Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.